Un buen día y un feliz sábado para cada uno de ustedes. Bienvenidos al repaso de la lección para el sábado 29 de octubre de este año 2022. El título de la lección es Resurrecciones antes de la cruz, y el versículo para memorizar se encuentra en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, que dicen: Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día. Le damos gracias por una semana más de vida que usted nos ha otorgado. Le damos gracias por las bendiciones que usted nos concedió en esta semana, tanto aquellas por las cuales estamos conscientes y aquellas bendiciones que usted nos dio y nosotros tal vez ni siquiera nos dimos cuenta. Le damos gracias por la obra de los ángeles, le damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y le pedimos, Señor, que tanto los ángeles como el Espíritu Santo nos acompañen en este momento y nos iluminen la mente para que podamos captar la hermosa esperanza y el hermoso mensaje que usted quiere que nosotros aprendamos hoy a través de esta lección. Acompáñenos en este estudio, que sea de honra y gloria para usted, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, para que continuemos siendo amigos, ¿qué le parece si su servidor tiene un pequeño resumen de la lección por los próximos 30 minutos y entonces dejamos 10, 15 minutos para preguntas, desahogo, comentarios y demás? Así que para aprovechar el tiempo, empecemos de una vez. El tema de hoy, la lección de esta semana se centró en el hecho de que antes de la resurrección de Cristo, ya la Biblia registra varias resurrecciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En toda esta semana, cada día se caracterizó con el ejemplo bíblico de un relato donde personas, antes de que Jesús saliera de la tumba victorioso, ya habían sido resucitadas. Para entender este tema de la resurrección en el contexto de esta semana, es necesario que entendamos el asunto desde su inicio para que se ajusten ciertos detalles y ciertas características que hacen que el tema de la resurrección cobre más vida y más, digamos, belleza. Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 1, ve que Dios empieza el proceso de la creación y lo culmina en el versículo 31 por adelante. Sin embargo, en el capítulo número 2, Moisés, quien escribió el libro de Génesis, se toma el tiempo para describir tanto cómo fue la creación de Adán como fue la creación de Eva. Aunque en el capítulo 1 de Génesis simplemente dice que en el sexto día Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, en el capítulo 2 se dan detalles acerca de la creación tanto del hombre Adán como de la mujer Eva. Cuando Dios crea a Adán, Adán era nada más y nada menos que un muñeco de barro. Y a este muñeco de barro dice la Biblia que Dios le dio un soplo de vida. Algunos dicen que fue un beso, otros dicen que fue que le respiró. El punto es, la Biblia dice que le dio ese hálito, ese soplo de vida. Y entonces dice la Biblia que Adán fue un ser viviente, fue una nefesh, fue un alma viviente. Cuando vamos a la creación de la mujer, ya Dios no tiene que soplar, porque de la vida del hombre, Dios toma y crea una mujer, la cual ya entonces sale con vida. Que curiosamente los hombres no dan a luz, pero el primer hombre que creó vida fue Adán, porque de él salió la vida de la mujer. Ya de ahí en adelante, pues las mujeres son las que tienen a los bebés y ellas incuban esa criaturita hasta que nace. Pero ya es otro tema por otro día. El punto es este: la vida que le dio vida a los humanos sale de Dios. Cuando usted va todavía aún más atrás, se da cuenta que en el mismo cielo, quienes crean nueva vida para ser ángeles, querubines y serafines son Elohim, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tienen poder creador, poder para dar
vida. Cuando llegamos aquí a la tierra, vemos que Adán y Eva, creados por Dios, no tenían problemas con la muerte porque estaban conectados con Dios. Pero dice la Biblia que cuando entró el pecado, entró también la muerte y que lamentablemente la paga del pecado es la muerte y nosotros entonces vivimos en un mundo donde existe la muerte. ¿A dónde vamos? Tenemos que hablar acerca de las resurrecciones antes de la resurrección de Jesús. Y empezamos con el Antiguo Testamento. Estamos diciendo que quien creó a los seres humanos y le dio ese soplo de vida al primer ser humano, que ha sido, como quien dice, la fuente para que tengamos el resto de nosotros, Dios le da vida a Adán, pero también Dios le da hasta vida a los ángeles, porque Él los creó. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando empezamos a tratar con el tema de las resurrecciones, vale la alegría darnos cuenta de que Dios, en su gran poder y en su magnificencia, no le da ningún punto a favor a la muerte. Y empezamos. Para que quede bien claro que Dios tiene poder sobre la muerte, que Dios tiene poder sobre aún hasta el mal. Mira lo que sucede. El primer ejemplo que se relata en la lección es la resurrección de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que no va a poder entrar a la tierra prometida, le dice que suba al monte Nebo para que mire la frontera de Canaán. Sin embargo, cuando Moisés fallece, no encuentran su cuerpo y solamente hacen luto por él. Más tarde, en el libro de Judas, entonces, se termina el relato porque dice la palabra de Dios que vino el arcángel Miguel y contendió por el cuerpo de Moisés. ¿Qué sucedió en este episodio? Para no hacerle largo, es lo siguiente. Viene el arcángel Miguel, que es Jesucristo. ¿Por qué es Jesucristo? Porque el arcángel Miguel es el príncipe de los ejércitos del cielo. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, se da cuenta que el príncipe de los ejércitos del cielo es el Cordero de Dios. Y el único que es semejante a Dios, que es lo que significa el nombre Miguel. El nombre Miguel es una pregunta, es ¿quién es semejante a Dios? El único que es semejante a Dios, el único que es capitán y líder de los ejércitos celestiales, es el arcángel Miguel, que en el libro de Apocalipsis es el Cordero de Dios. Por eso, en el libro de Apocalipsis, cuando usted lo estudia, se da cuenta que cuando Juan ve a los ejércitos del cielo que vienen, todos están vestidos de blancos, menos el comandante que está vestido de rojo. Y cuando le preguntan que por qué son rojos sus vestidos, él dice porque él solo pisó el lagar de la ira de la ira de la copa de Dios, de la copa de la ira de Dios. El único personaje celestial divino que recibió sobre sí la ira de Dios y al final salió victorioso es Cristo Jesús. El único personal divino que es, ¿cómo podríamos decir? Jefe de los ejércitos, que hasta se le dice a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde tú pisas santo es Emmanuel, es Jesucristo, es Dios con nosotros, que es en el Antiguo Testamento Miguel, en el Nuevo Testamento Jesucristo. Pero cuando viene Satanás a discutir contra Miguel, diciéndole que no puede resucitar a Moisés, entonces dice que no quisiendo proferir juicio contra el enemigo, simplemente dice, Jehová te reprenda, Satanás. Y entonces resucitan a Moisés. ¿Cómo sabemos que Moisés se lo llevaron al cielo vivo? Porque en todo el relato bíblico, y esa es la siguiente anotación que tenemos que hacer, es que en todos los relatos bíblicos, todas las personas que Dios se lleva al cielo, se las lleva vivas. ¿Por qué? Más adelante. Un dato interesante es que cuando se llevaron a Enoc, dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó vivo. A Elías se lo llevaron vivo. A Moisés, el libro de Judas dice que lo resucitaron, se lo llevaron vivo. Cuando más adelante Jesús llega y tiene la visión, bueno, no la visión, tiene el episodio de la transfiguración, Juan y Pedro
ven a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Moisés vivo y Elías vivo. Hay un detalle, es que hay personas que dicen, no, que eso fue el espíritu de ellos, pero aquí viene el punto. ¿Por qué Dios se lleva a todas las personas que se lleva al cielo, se las lleva vivas? ¿Por qué Dios en la segunda venida va a resucitar? Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Para qué resucitar? Se me está yendo la voz del locutor. ¿Para qué resucitar a los muertos si ya sus espíritus están en el cielo? Dios no se lleva espíritus al cielo, porque si se llevara espíritus al cielo de personas que murieron aquí en la tierra, aquí hay un detallito interesante. Para demostrar su poder total sobre la muerte, como dador de la vida, Dios demuestra que Él tiene poder de resucitar a cualquier muerto para entonces llevárselo vivo al cielo, porque como dijo Jesús, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y aquí está lo anoté, que quede bien claro, el llevarse a las personas vivas al cielo demuestra el poder de Dios sobre la muerte. Si solamente los espíritus fueran al cielo, entonces el poder de Dios se vería limitado. O la muerte te ganó, por eso tú no puedes resucitarlo y llevarlo vivo al cielo. No, Dios tiene poder sobre la muerte y lo demuestra de una manera clara y concisa y precisa y redundante de que todo el que yo me llevo al cielo, dice el Señor, me lo llevo vivo para que no digan que la muerte me venció. Seguimos con el ejemplo, eso fue un poquito de desahogo. Dice que en el libro de Primera de Reyes y en Segunda de Reyes hay dos relatos de resurrecciones. Número uno, Elías, cuando trata con el hijo de aquella señora que lo ayudó, dice que esta viuda de Sarepta, cuando le cocina la comida, la torta a Elías, no sé si sabe si era tortilla o si era pan, dice que más nunca le faltó a esta señora el aceite y la harina, pero que el hijo de esta señora murió. Sin embargo, ella va y le pide ayuda al profeta Elías, que estaba lleno del Espíritu Santo, y Elías, con el poder otorgado por Dios, resucita al niño. Más adelante se ve el relato de la señora, de la tsunamita le llaman, que era una persona de buena situación social. Ella le pide a Eliseo que se quede en su casa y cuando Eliseo ve que no tiene hijos, pues entonces él le dice a ella que si quiere que Dios pues intervenga. Y entonces él le dice, de aquí a la próxima vez que yo llegue, ya tú vas a tener un bebé. El muchachito nace, crece y un día se va con el papá, tiene un dolor de cabeza, lo llevan a la casa y cuando llegan a la casa, en la pierna de la mamá se muere el niño. Ella pone al niño en el aposento que ella que le había hecho al profeta, lo manda a llamar y Eliseo viene y con el poder de Dios ora y el niño es resucitado. Lo interesante de esto es que, aunque son seres humanos que están actuando para hacer estas maravillas, quien otorga el poder, quien otorga la energía, la fuerza y el hálito de vida es Dios a través de estos seres humanos. ¿Por qué es esto importante? Porque el dador de la vida es Dios, el creador de la vida es Dios, el sustentador de la vida es Dios y el que otorga y da vida, no importa en qué estado se encuentre la criatura, es Dios. Es imprescindible que quede eso bien claro para que tengamos la certeza y la confianza de que Dios tiene poder para resolver cualquier problema de muerte, cualquier problema de deceso, como le llamen, porque Él tiene mayor poder que la muerte. Y aquí viene un paréntesis que me gustaría hacer antes de tratar con el tema de la viuda de Naín y de la hija de Jael. Cuando usted ve la historia del libro de Éxodo, donde Dios viene a pelear a favor de su pueblo para sacarlos de Egipto, las primeras señales que Dios hace a través de Moisés delante de los egipcios, los hechiceros y los magos y los sacerdotes de Faraón pueden imitarlas. Y queda bien claro que Moisés está de parte de Dios, los sacerdotes
de Faraón no están de parte de Dios. Entonces, ¿de dónde venía el poder de los sacerdotes de Faraón para imitar esas primeras cosas que hizo Moisés? Por ejemplo, cuando llega Moisés, Dios le dice a Moisés que delante de Faraón tire la vara y la vara se convierte en serpiente. Llegan entonces los hechiceros de Faraón, tiran sus varas y estas también se convierten en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Moisés o la vara de Moisés devora a las otras. Aunque cuando más tarde viene el asunto de poner el agua, hacerla en sangre, pues también ellos pueden imitarlo. Hasta que llega un punto donde Moisés va y hace lo que Dios le dice y ya los hechiceros no pueden imitar lo que Moisés está haciendo y van y le dicen a Faraón, mira, nosotros no podemos hacer esto. Esto quiere decir que es la mano de Dios. Al punto que cuando Moisés toma, dice la Biblia, y levanta su mano y salen las llagas y las ronchas y las úlceras que le salen tanto a los seres humanos como a los animales. Dice que los hechiceros y los sacerdotes de Faraón no pudieron presentarse delante de Faraón porque a ellos también les habían caído las llagas y las ronchas y las úlceras en la piel que le cayeron a todo el mundo. O sea, el poder de Moisés, que era dado por Dios, era superior al poder que tenían los hechiceros de Faraón. Pero hubo cosas que ellos pudieron hacer hasta cierto punto, porque es imprescindible que entendamos esto, porque, querido hermano y querida hermana, es muy fácil para el enemigo engañar a los seres humanos con la cantidad de poder que él y sus demonios poseen para hacer ciertos tipos de milagros aquí en la tierra. Hay personas que están enfermas y luego una persona hace un asunto extraño y la persona termina siendo sanada. Si la persona no está claro en su relación con Dios, puede pensar que fue Dios o que fue otro Dios pagano que lo sanó. Sin embargo, cuando se trata del tema de la resurrección, cuando se trata del tema de traer un muerto o una persona muerta a la vida, el monopolio de la resurrección lo tiene Dios. Repito, el monopolio de la resurrección lo tiene Dios. Lucifer, Satanás, no resucita a nadie. Segundo, cuando vemos el tema de la resurrección, el único que puede dar vida es el creador y sustentador de la vida. Lucifer no crea demonios porque no tiene poder creador de crear nuevas vidas. Dios a los seres humanos le da de su vida y les confiere el don de tener bebés y demás. Perfecto. Pero cuando esos bebés mueren, el ser humano ya no tiene poder en sí de traer ese familiar querido o ese bebé o esa persona de vuelta a la vida. No, el único que tiene poder y monopolio sobre la resurrección es Dios. Tiene que quedar eso bien claro para que no nos confundamos con ciertos milagros o ciertas hazañas que el enemigo hace para confundirnos. No, aunque Satanás tiene cierta cantidad de poder, quien tiene el poder supremo es Dios. Y seguimos con la lección. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús comienza su ministerio y dice el relato bíblico que él va llegando a una aldea llamada Naín, y está saliendo una procesión fúnebre. En esta procesión Jesús pregunta qué fue lo que pasó y dice que el hijo único de una señora viuda acababa de fallecer. ¿Por qué era él? Y dice que esto tocó el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque para no ponérselo más difícil, ustedes que están en Estados Unidos van a entender que en el tiempo de Jesús no existía el Social Security, ni existía el welfare, ni existía el WIC. Por tal razón, una señora que terminaba viuda, la pobre tenía que la iba a pasar difícil, porque si el que producía el dinero se murió,
ya no hay gobierno ni ayuda social para personas en ese entonces. De hecho, cuando usted estudia el libro de Hechos, se da cuenta que el trabajo de los diáconos al principio en la iglesia era llevarle comida a esas viudas de la iglesia que ya no tenían quien velara por ellas porque ya estaban ancianitas y no podían trabajar. Y el gobierno y la sociedad, nadie le hacía, o sea, nadie le hacía ningún tipo de ayuda porque en su cultura era la familia que se encargaba del familiar. Cuando Jesús ve este caso, le dice a quienes llevan el muerto que lo baje. Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que Jesús le devuelve vivo a la viuda su hijo. ¿Por qué es esto importante? Porque vemos que empezando el ministerio de Jesús, Jesús empieza a hacer milagros, pero no son simplemente milagros de quitarle la fiebre a la viuda, a la suegra de Pedro, o multiplicar panes y peces, sino que muestra su poder creador cuando a un bebé, cuando a un joven, él lo resucita de la muerte. Más adelante llegamos al tema de la hija de Jairo. Ustedes saben que en el relato de la hija de Jairo vale la pena aclarar lo siguiente. Camino a la casa de la hija de Jairo, la multitud viene con Jesús. Vienen Jesús, los discípulos, Jairo, que le acababa de pedir a Jesús que viniera a su casa, y el resto de la multitud van ahí todos aperruchados en la calle. Cuando viene entonces, si usted bien recuerda, la mujer que tenía el flujo de sangre, esta hace su mejor esfuerzo de llegar a donde está Jesús. Y llegando a donde está Jesús, ella logra su meta de tocar, aunque sea el borde de su manto, para ser sanada. Recuerda usted, o recuerde usted, que cuando ella toca el borde del manto de Jesús, cuando toca la ropa de Jesús, Jesús se detiene y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro lo mira y le dice, ¿cómo que quién te tocó? Pues tú no ves que aquí estamos todos aperruchados porque estamos pegados en esta callecita y vamos caminando y nos estamos empujando uno con los otros. ¿Cómo tú dices que quién me tocó? Jesús dice, no, porque yo sentí que de mí salió poder. Presta atención. Jesús estaba bien consciente de que en él había poder, no solamente para dar vida, sino también para sanar. Cuando esta señora toca a Jesús y Jesús se da cuenta de que de él salió poder para sanar la enfermedad de ella y para restaurarle la vida, él entonces se detiene y dice, ven acá, aquí alguien me puso la mano. ¿Por qué es esto importante? Es imprescindible para usted y para mí como cristianos que entendamos con quién estamos tratando, quién es nuestro Dios y en quién hemos creído. Porque si no conocemos a Jesús, estamos entrando en un terreno peligroso donde no tendremos salvación, aunque nos llamemos cristianos. Porque si simplemente seguimos, como dice Dios, un mandamiento de hombres que nos ha sido enseñado, el que me dice Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que irán al final, dice el mismo Jesús, y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, no os conozco. Es de suma importancia que usted y yo tomemos la iniciativa de conocer más a Jesús, de profundizar más en el estudio de su palabra y de acercarnos más a su persona, porque de lo contrario no entenderemos que Él tiene poder para resolver cualquier situación. Si simplemente tenemos la información, pero no hemos sido transformados por esa información, no tendremos fe en Jesús. Y si no tenemos verdadera fe, entonces Él no puede obrar en favor nuestro, como lo hizo en el caso de esta señora, porque todos tocaron a Jesús. Sin embargo, el único toque que fue de salvación y de transformación y de sanidad fue el toque de esta mujer que tuvo la fe
en decir, si yo me aferro, aunque sea al borde del manto de él, yo me sano. ¿Por qué es esto importante? Porque el relato bíblico es una colección de experiencias y de historias verídicas que se supone, nos aumenten la fe y nos motiven a confiar más en Dios. Pero si no nos acercamos a la Biblia, si no la estudiamos, si no practicamos sus principios, no tendremos fe, y cuando venga la enfermedad o cuando venga la muerte, no habrá diferencia entre un cristiano y un impío. El impío, cuando se muere, él sabe que es su final y le entra una ansiedad, un pánico, una gritería y una desesperación que no se puede ni siquiera describir. Sin embargo, el que conoce a Dios, el que confía en Dios, el que conoce a Jesucristo, quien confía en Jesucristo, quien está lleno del Espíritu Santo, cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, no tiene miedo, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé que mi Redentor vive. Hay muchos cristianos que son meramente papagayos, son cotorras, son loros bíblicos. Repiten muchas cosas, pero no la viven. Pero, no vamos a regañar a nadie, pero cuando se leen estos relatos y se nota que el poder verdadero lo tiene Jesucristo, lo tiene Dios el Padre, lo tiene el Espíritu Santo, y usted es miembro de la familia de Dios porque ya participó del santo bautismo, pues entonces usted no tiene ningún temor a la enfermedad o a la muerte, porque aún la muerte es, como dice el relato bíblico, para Dios es simplemente un sueño, una, ¿cómo diríamos? Una siesta que está tomando mi hijo y ahora voy y lo despierto. ¿Por qué es esto importante? Porque llegamos ahora al relato de Lázaro. Cuando, me quedan 5 minutos, cuando Lázaro muere, llega, pum, y le dicen a Jesús primero, mira que el que amas está enfermo. Jesús dice, oh, vámonos para otro lado. Y le dice ellos, bueno, ok, se van, y luego llega y dice Jesús a los discípulos más adelante, antes que le anuncien a él, nuestro amigo Lázaro duerme, sin embargo yo voy a levantarlo. Y dice Pedro, bueno, si duerme, está bien, se está mejorando. Y Jesús, no, Lázaro está muerto. 4 días después de la muerte de Lázaro, llega Jesús a donde Marta y María. Cuando Jesús llega, viene Marta y viene María y le hacen el reclamo de que ¿por qué no viniste más temprano? Cuando Marta viene y le dice a Jesús, mira, yo sé que si tú hubieras estado aquí, él no se hubiera muerto. Jesús le dice a Marta, mira, si no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios, dice ella, bueno, sí, en el día postrero, en la resurrección postrera, o sea que ellos sabían de la segunda venida, entonces tú resucitarás a los muertos. Cuando llegan a la tumba, están ahí todos los escribas, fariseos, saduceos y chismosos del pueblo que quieren ver qué va a hacer Jesús, porque el que no conoce a Dios y el que no conoce a Jesucristo y al Espíritu Santo pone límites y pone como barreras que ya no se pueden superar. O la muerte, eso no se puede superar, según ellos. O a cierto tipo de enfermedades, recoja sus cosas porque ya usted se va. O sea, el ser humano lamentablemente tiende a ponerle aún al mismo Dios límites que él tiene. Yo no puedo, ningún ser humano puede resucitar, o sea que la resurrección no puede pasar. Es como, y aquí hago otro pequeño desahogo, es como ciertos padres y madres y ciertos familiares que quieren ponerle sus límites a sus propios hijos. Por ejemplo, hay padres que no aceptan que su hijo sea más inteligente que ellos. Por eso cuando el hijo le dice, papi, mira, yo quiero ser, digamos, que yo, cirujano, el papá le dice, ¿quién? Tú? En tu familia no hay ningún cirujano. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Que tú puedes ser cirujano. Eso es para gente inteligente, eso no es para gente como nosotros que somos buenos mecánicos. ¿Qué es lo que tú estás buscando? El orgullo y el ego del ser humano hace que trate de limitar el vuelo del ser humano que quiere mejorar, que quiere salir camino hacia adelante.
Cuando llegan a la tumba de Lázaro, los escribas, los fariseos y demás le quieren poner sus limitaciones a Jesús como, mira, la enfermedad podía sanarla, está bien, pero se resucitó un muerto de 4 días. O sea, eso ya es el límite, ya eso no se puede. Sin embargo, ellos no sabían con quién estaban tratando, porque para Dios no hay límite, para Dios no hay handicap. Llega Jesús y le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro, después de 4 días de muerto, sale. ¿Por qué Jesús esperó 4 días? Para el que no se lo sabe, aquí viene un pequeño detalle folclórico. Los judíos, tanto en el cautiverio como más tarde en las invasiones que tuvieron por los griegos y después por los romanos, adoptaron muchas creencias paganas que la introdujeron en su folclore, en su creencia popular. Ellos decían que cuando una persona se moría, el alma duraba hasta 4 días dando vueltas sin entrarse al cuerpo, y que después del 4.º día, cuando veía al cuerpo ya podrido, pues el alma, según ellos, decía, ay no, ya está muy feo, mejor me voy para el cielo. Cuando Jesús llega y trata con un muerto de 4 días que ya está en estado de decomposición, Jesús quería que no hubiera ninguna duda de que Él es Dios con nosotros y que tiene el poder creador y vivificador y de resucitar que tiene el Dios el Padre. Por eso cuando resucita, ¡pum!, a Lázaro, se arma un corre-corre y los fariseos dicen, no, a este tipo tenemos que arreglarlo y tenemos que arreglar a Lázaro. Porque quedó bien claro que Jesús era quien él decía ser, el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, Dios Emmanuel, que se hizo carne y vino aquí a la tierra a pagar el precio de nuestros pecados. En conclusión, la lección de esta semana es una lección muy hermosa porque nos enseña, hace un highlight de cómo tiene Dios poder para resolver el, podríamos decir, único problema que no ha sido resuelto y no se podrá ser resuelto ni por la ciencia ni por el diablo aquí en la tierra. El tema de la muerte, el tema de la resurrección. Por más vuelta y lo que traten de hacer, solamente puede ser resuelto por Dios, porque Dios tiene monopolio sobre la vida y la resurrección. El creador que de la nada trajo el universo y los mundos y los seres humanos a la existencia, es el único que puede dar vida porque Él es esa vida que Él da. Y termino con una anécdota que hicieron a manera de chiste. Esto es una anécdota, no pasa en la vida real, pero es para ilustrar un punto. Ciertos científicos supuestamente le dijeron a Dios una vez, Señor, ya usted se puede ir de nuestro planeta porque ya no lo necesitamos. Y dice Dios, sí, ya nosotros podemos hacer un mundo y seres humanos desde la tierra, desde con simple tierra. Dice Dios, oh, ¿en serio? Sí, ok, pues vamos, enséñame. Entonces Dios llega y se para, y entonces vienen todos estos científicos y empiezan a agarrar barro para empezar a hacer un ser humano. Y Dios le dice, espérense. Vayan y hagan su propio barro de la nada, así como lo hice yo. En otras palabras, ¿cómo de la nada se crea todo si no habían los materiales para de la nada crearlo todo? El único que puede de la nada crearlo todo es Dios. Y el único que puede dar vida es Dios. Usted y yo necesitamos entender eso en lo más profundo de nuestro ser, para que entonces el vivir sea para Cristo y la muerte no sea una desesperación que nos pone. Hay personas que tienen tanto miedo a la muerte que el simple hecho de pensar en la misma le da hasta ataque de pánico. En conclusión, ¿le gustaría a usted
tener una relación con Dios y con Jesucristo y el Espíritu Santo tan fuerte, tan cercana, tan estrecha, que Dios le dé de su vida a usted para que usted pueda compartir esa vida y ese poder con las demás personas, y que a través de la vida suya Dios pueda realizar, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con el mismo Jesús, crear, hacer milagros y obras en beneficio de los hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Quiere usted tener una relación con Dios tan estrecha que la muerte usted la vea como un simple sueño y una simple circunstancia que no tiene ningún tipo de poder sobre aquellos que están en Cristo? Porque mi hermano y mi hermana, solamente en Cristo somos vencedores sobre la muerte, sobre el diablo, sobre las circunstancias de este mundo, sobre las penas y los dolores que sufrimos. Solamente los que están en Cristo. Oigan esto, todas las cosas ayudan a bien. Sí, eso es, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Son los que no andan según su cosa, sino que según su propósito han sido llamados. Todo lo puedo en Cristo. El que está en Cristo será justificado. Si estamos en Cristo, seremos vivificados. El secreto está: ¿quiere usted tener una relación estrecha con Cristo Jesús y con Dios el Padre y el Espíritu Santo, para que todas las maravillas que vemos en las historias bíblicas sean realidad en la vida suya? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo y oremos para entonces entrar al segmento de la pregunta. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias por este día y le damos gracias porque en la Biblia queda bien claro, y usted deja bien claro en su palabra, que usted tiene un monopolio sobre la vida y la resurrección. Usted es el creador, dador y sustentador de la vida, y le damos gracias porque si permanecemos en usted, no tenemos ningún riesgo de la muerte eterna, no tenemos ningún riesgo de sufrir esa desesperación y esa ansiedad que quienes están lejos de usted sufren al no tener esa esperanza de la resurrección. Le damos gracias por los relatos bíblicos que usted nos ha concedido como evidencia y prueba de que usted tiene poder sobre cualquier situación que se nos presente, incluyendo la muerte. Señor, no queremos morirnos, pero si es su voluntad que durmamos, pues entonces nos ponemos en sus manos, sabiendo que en la segunda venida los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias porque usted con todo su poder y con toda su gloria se toma el tiempo en preocuparse por simples criaturas de barro, que es lo que somos nosotros. Acompáñenos, Señor, para que podamos hacer más profunda y más estrecha esa relación entre nosotros y usted, para que así podamos ver sus maravillas y su gloria reflejadas en nuestras vidas. Gracias por todo, por la salud. En nombre de Jesús, amén.